Agradecimiento al autor. José El Gato Guzmán 16. Artista de los fanart. José El Gato Guzmán 16. Un saludo para mis queridos suscriptores, que comentan y apoyan este canal, y para los que no están suscritos también los quiero. Nosotros somos Venom. Último video. Capítulo 27. Desenterrando respuestas, parte 1 de 2. Carretera estatal de Michigan 4:23 de la tarde. Narra Lincoln. Estaba sentado al lado de la ventana del autobús que me transportaba hacia mi destino. El paisaje verdoso de los bosques de Michigan combinado con el frío de diciembre me daban una sensación nostálgica, a la vez que también me calmaba y relajaba. Todo esto mientras leía uno de aquellos cómics que compré esa tienda en el centro comercial, pero por más que quisiera seguir disfrutando de este paisaje y de mi lectura, así como de los recuerdos que inundaban mi mente al verlos, debía concentrarme en mi misión y en lo que tenía enfrente de mí. Hasta hace 1 hora y media me encontraba en la boutique de mi hermana Lenny discutiendo con mi jefe. Antes, el señor Jameson me había hablado por teléfono para regañarme, y también para felicitarme, justo en ese orden. Al parecer me quería de vuelta en Nueva York antes del miércoles, ya que, al encontrar a los desaparecidos ya no había otra razón para que me quedara en Michigan, y al parecer mi tiempo para encontrar a esos sujetos se había reducido muy severamente, teniendo menos de 3 o 4 días para encontrarlos nuevamente. Solo pude conseguirme algo de tiempo, prometiendo una noticia única y exclusiva, que venda millones para antes del miércoles, y aún no sé cómo lo haré, pero algo se me ocurrirá en el proceso. Al colgar el teléfono me encontraba en un predicamento, no sabía hacia qué dirección ir primero puesto que ahora se me había acortado mucho el tiempo, así que guardé mi teléfono y miré a Lenny, quien aún seguía conversando con Venom. Este no se veía molesto, lo cual era raro considerando que odiaba a casi todos con los que suelo interactuar. Se veía más que nada apacible, como si él y mi hermana pudieran verse mejor que yo con él pese a todos nuestros años juntos. Sin más que hacer, tuve que interrumpir para hablar con mi hermana. Lincoln. Lenny, acaba de surgir algo urgente y tengo que irme. Ven Venom, hay que irnos. Expresó algo alterado y preocupado. Como digas niño, nos vemos luego rubiecita. Dijo esto despidiéndose mientras esbozaba una sonrisa al regresar al cuerpo de Lincoln. Lincoln. Lamento que no haya podido quedarme más tiempo Lenny, pero es un asunto algo serio, un asunto de héroe. Expresó algo deprimido. Oh, descuida. Si es un asunto de superhéroes lo comprendo, es más, creo que tengo algo que podría ayudarte a combatir el mal como los justicieros de la televisión. Dijo bastante feliz mientras se dirigía a buscar algo entre unas cajas. Lincoln. Lenny, no es necesario que lo hagas, en serio, solo tomaré mi peluca y mi mochila y me iré. Aquí está. Grito feliz. Ram. Lincoln. Wow. Expreso asombrado, esa no es mi. ¿Tu chamarra? No, no es la misma, son de la misma talla, pero esta es más para fríos y nevadas intensas, mientras que la otra era más para climas comunes y fríos regulares. Explicó ella. Lincoln. ¿De dónde la sacaste? ¿O cómo es que sabías cuál era mi talla? ¿O cómo tan siquiera supiste que tenía una igual? Exclamó impresionado y curioso al mismo tiempo.
Bueno, me da algo de pena decirlo, pero cuando te fuiste revisé tu mochila, y me encontré con que tenías una sudadera de mi línea de ropa para hombres que saqué hace tiempo. Esa se veía bastante maltratada, así que recordé que traje varias de esta versión más moderna a Royal Watch para hacerles promoción. Son adecuadas para los intensos fríos de invierno. Dijo un poco emotiva Lincoln. Vaya, así que tú diseñaste mi sudadera favorita. No tenía idea, dijo asombrado mientras sostenía la prenda de ropa. Siempre me he preguntado algo, ¿por qué tiene una enorme araña? Pensé que les tenías miedo. Dijo este. Oh, claro que les tengo miedo. Pero luego descubrí que podría hacer de mi miedo una fuente de inspiración, y así fue como se me ocurrió una idea de combinar una araña con una prenda de vestir casual y atractiva para hombres, y resultó en todo un éxito. Por eso es que sacamos esta nueva versión ideal para aquellos amantes del frío, además de que las rayas blancas ayudan a resaltar los músculos y pectorales de los chicos. Expresó esto último con una sonrisa algo coqueta. Lincoln. Vaya, yo no sé qué decir. Justo hoy al reencontrarme contigo quería pedirte un enorme favor, acerca de si podrías reparar mi vieja sudadera. Resulta que tuve unas complicaciones hace un día con una persona y resultó dañada. ¿Podrías arreglarla? Es especial para mí. Preguntó un poco nervioso. No va a ser fácil, pero con el hilo adecuado y mi leal máquina de coser podría dejarla igual de nueva de como cuando la compraste. Está bien, yo la repararé, pero viendo el estado en el que está, necesito mínimo un día y medio. Lincoln. Lo dejo en tus manos, Lenny. Prometo venir a verte mañana. Tengo una cita con alguien. Dijo este decidido mientras tomaba su mochila y su peluca. ¿En serio? ¿Con quién? ¿Es una chica linda? Preguntó esta curiosa. Lincoln. No, Lenny, es solo una expresión que suelo usar. Bueno, no importa, te veré mañana, lo prometo. Hasta luego. Diciendo esto último salió a paso apresurado de la tienda. Hasta luego, Lincoln. Soltando un suspiro algo feliz ante la despedida de su hermano, Lenny siguió con su trabajo mientras guardaba aquella maltratada sudadera en su bolso. Luego de despedirme de Lenny salí de la tienda en dirección a la parada de autobuses que se encontraba algo lejos de donde estaba. Llegué en cuestión de minutos usando el mismo procedimiento de saltar entre los techos de las casas. Me aseguré de guardar lo que había comprado en mi mochila, incluida aquella hamburguesa que aún me sobraba, puesto que aún la estaba reservando para alguien más. Al llegar me fui directo al baño de la estación, que pese a sus condiciones bastante precarias, me sirvieron como cabina para cambiarme de mi sudadera casual a aquella chamarra en contra del frío que me dio Lenny, además de colocarme y ajustarme mi peluca negra para evitar que se me cayera. Al salir del baño me dirigí a la taquilla para comprar un boleto. Me encontraba bastante apresurado puesto que el tiempo se me había acortado mucho, por lo que puse en la mira primero aquel lugar que me había dicho Haiku. No había fila, por lo que prácticamente fue rápido. Pagué con efectivo y me dieron mi boleto. El transporte partiría en menos de 30 minutos, así que tomé asiento en unas de las tantas bancas disponibles que había en aquella estación de autobuses. Miré mi boleto unos instantes, y vi el nombre de la ciudad, Great Lake City. Solo recuerdo que en esa ciudad vive alguien con quien no he cruzado palabras en muchos años, y que aún así espero jamás volver a hacerlo. Mas sin embargo mi destino se encontraba a solo una hora de distancia partiendo de Royal Watch. No sabía qué me esperaba mi destino, o si la historia de Haiku era verdaderamente fiable. Aún así no perdía nada con intentarlo. Esta y las otras ubicaciones que me dio Haiku son las únicas pistas que tengo.
esperar a que repitan su otro modus operandi, de secuestrar personas por la noche, es más que obvio que los atraparían al instante. Todo lo que me quedaba es investigar y esperar a que mi primera opción sea la correcta o que mínimo me acerque a ellos, así que por ahora me sentaré aquí, a esperar a que parta el autobús para irme con él. Presente. Seguía sentando en aquel asiento del autobús mirando el paisaje, saqué mi teléfono y vi que prácticamente la tarde ya había caído, por lo que el tiempo se estaba yendo volando. Faltaban pocos minutos antes de llegar y me puse a pensar en ciertas cosas relacionadas a los eventos que habíamos vivido Venom y yo en estos últimos días. Sin duda hemos estado surfeando en un mar de emociones y experiencias bastante duras, aunque ahora que lo pienso, ¿por qué Venom estará tan callado? Desde que salimos de la estación de autobuses no lo he escuchado decir una sola palabra. Esto resultó raro teniendo en cuenta que él suele hacer una que otra pregunta o comentario hiriente o sarcástico de vez en cuando. Me pareció bastante raro, así que traté de hablarle de manera mental como solemos hacer. Lincoln. ¿Está todo bien, Venom? Has estado más callado de lo normal. Sí, estoy bien, es solo que, me puse a pensar un poco, es todo. Lincoln. Así, ¿y desde cuándo piensas? Lo hago todo el tiempo, solo que, a diferencia de mí, tú no puedes escuchar mis pensamientos, y, por cierto, púdrete. Exclamó algo molesto. Lincoln. Está bien, no tienes por qué ponerte a la defensiva, y por cierto, ¿en qué pensabas? En tu hermana. Lincoln. Wow, amigo, acabas de escalar un nuevo peldaño en tu retorcida escalera a la que llamas personalidad con ese comentario, así que te lo devuelvo, púdrete. No pensaba en ella de esa forma. Sé que no estoy bien de ningún lado, ni física, ni psicológicamente, pero eso no significa que vea a los de tu tipo como pretendientes sin querer comérmelos a todos, y tampoco me refiero a esa forma. Lincoln. Entonces, ¿por qué pensabas en Lenny? Pregunto curioso. No pensaba precisamente en ella y su cremosa piel, pensaba más en la forma en cómo me agradeció. No estoy acostumbrado a eso, digo, desde que empezamos con esta rara carrera justiciera, nadie nos había dado las gracias antes. Generalmente todos suelen correr al vernos. Lincoln. De acuerdo, ignoraré lo primero que dijiste, y por cierto, sé cómo te sientes. La gente no nos ve con muy buenos ojos a la primera, pero en eso consiste ayudar a otros, hacerlo aún sabiendo que posiblemente no nos lo agradecerán, o que no nos apoyarán pese a nuestras intenciones. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Raro, es como tener el estómago lleno, pero sin haber comido nada. Lincoln. Ese sentimiento se llama satisfacción, y es más gratificante de lo que crees. Te hace sentir que todo tu trabajo y esfuerzo valió la pena. Dijo esbozando una sonrisa. Bueno, se siente bien. Por cierto, ¿en qué momento vamos a llegar? Estoy muy aburrido y la espera hace que este viaje dure una eternidad. Exclamó algo inquieto. Lincoln. Tranquilo, Venom, que fue más largo el viaje que hicimos de Nueva York hasta Royal Oaks, así que sé paciente, ya no debe de faltar mucho. Dijo esto para calmarlo. Está bien, pero ¿cuándo sabremos que ya llegamos? Preguntó. Conductor. Atención pasajeros, nuestra siguiente parada es en la atracción turística de los peregrinos norteamericanos, misma que se encuentra a 5 minutos más de distancia. Si alguien bajará ahí, que por favor me lo haga saber. Muchas gracias por su atención. Dijo el hombre hablando por el comunicador a todos los pasajeros. Lincoln. Bueno, esa es la señal de que ya llegamos. Prepárate, amigo, quién sabe que nos espere ese lugar. Dijo algo prevenido. Bueno, ya llegamos hasta aquí, espero que lo haya valido. Narra Lincoln.
Ante ese comentario de Venom le indiqué al conductor que se detuviera en la siguiente parada, guardé mis historietas y mi teléfono y al llegar bajé del autobús. El sitio que me había indicado Haiku se asemejaba a algo que ya esperaba. El lugar estaba compuesto por una entrada enorme, junto con algo así como un enorme pedazo de cartón pegado encima de esta con diseños de casas y cabañas de la época de los colonizadores, y a un lado de esta había un pequeño estacionamiento con varios autos en el mismo, además de otros estacionados a un lado de la carretera, y del otro lado había una caseta, por donde se debía dar autorización para pasar. La entrada era bastante simple, como algo que verías en la entrada de un parque de diversiones. Al observar mejor el panorama pude ver que había personas que pude describir como turistas, todos haciendo ya una fila para ingresar, además de que pude observar que algunos de estos turistas estaban pagando sus entradas en la misma caseta, por lo que sin perder tiempo me encaminé mis pasos hacia allá. Al llegar me formé en la fila a la espera de pagar mi entrada al lugar, asegurándome de acomodar bien mi peluca y mi gorro de una forma que me cubriera parcialmente la cara. Poco a poco las personas fueron pagando su entrada e ingresando. Fue solo cuestión de tiempo hasta llegar a la ventanilla. Saqué la cartera de mi mochila y pagué $50 para ingresar. Antes de entrar, los hombres encargados del ingreso me preguntaron si quería el recorrido clásico, o si solamente venía a ver el lugar sin guía alguna, a lo que yo respondí que solo venía a ver las atracciones, por lo que sin preguntar más, solo me dieron un gafete para llevar en el cuello que tenía la palabra visitante escrita a mano, por lo que sin más que hacer ingresé al lugar. Fue grande mi sorpresa al entrar al lugar y verlo lleno de vida, por así decirlo. El sitio era lo bastante grande como para abarcar a unas 1000 personas. En el lugar habían varias cabañas y casas de la época de los colonizadores y peregrinos americanos. Pude ver que dentro de algunas de estas se llevaban a cabo algunos pequeños eventos. Me acerqué por curiosidad a algunas de estas y me llevé a algunas sorpresas. Pude ver que en uno había una lección de historia acerca de esa época, en otro había una pequeña clase de costura, en otra una sesión sobre cómo era la fabricación de velas, y en otro incluso vi que en uno estaban celebrando un cumpleaños. Cada cabaña o casa tenía alguna cosa especial que ofrecer. Lo que parecían ser los trabajadores vestían atuendos de esa época, aunque por las condiciones del frío actual también se veían que portaban otras cosas como guantes, bufandas o gorros. Había niños corriendo con libertad en todo el lugar, así como también estaban aquellos turistas siguiendo a una mujer que les estaba dando un recorrido por el lugar, visitando casa por casa, y cabaña por cabaña. Sin olvidar cuál era mi objetivo en ese lugar, seguí caminando en busca de aquel sendero que me había mencionado Haiku. Fue que seguí así hasta llegar a lo que parecía ser el centro de aquel lugar, y lo podía saber porque los distintos senderos y caminos de las cabañas y casas conectaban en ese lugar, donde al parecer empezaban y a la vez terminaban, en un enorme círculo de camino de tierra, que rodeaba lo que parecía ser una enorme estatua que se erguía en el centro de ese camino. Me acerqué por curiosidad para observarla mejor. Habían pocas personas reunidas allí, que al parecer solo veían la estatua y después se retiraban. Cuando me pude acercar vi que a los pies de esta había una tabla de roca, que al parecer tenía algo escrito en ella. En los bosques de todo el estado de Michigan durante el siglo XVI, solía ser habitado por brujas y hechiceros que se creían que hablaban con los espíritus y hacían pactos con demonios a cambio de obtener poderes sobrenaturales. Al establecerse los primeros colonos de apellido Bloodstone, estos se dedicaron a buscar y cazar a aquellos que practicaran la magia negra. Las últimas brujas y hechiceros que habitaron la zona fueron quemados en los bosques de Michigan en una enorme ceremonia en la hoguera.
Estos eran pertenecientes a una secta ocultista guiados por su líder al que llamaban Caecilius, y se creía que adoraban a una entidad demoníaca poderosa de la cual no se sabe casi nada más que su nombre. Las últimas palabras de estas personas al ser quemadas fueron: Salve Dormammu. Los restos de estas personas fueron enterradas en lo más profundo del bosque, en una tumba sin nombre. Aquel relato escrito en esta tabla me parecía bastante curioso, principalmente porque sonaba más como un cuento de fantasía y acción acerca de cazadores y monstruos. Este tipo de historia se puede encontrar en muchas novelas juveniles actuales y series de televisión, así que no me extraña que alguien se haya inspirado y exageró esto para hacerlo sonar más genial. Aún así es una historia muy fantasiosa, me gustó, pero no deja de sonar a fantasía. Alce la mirada y observe la estatua. Eran un grupo de personas aferrándose a la ropa, del que puedo sospechar que era ese tal Caecilius, el cual tenía las manos alzadas al cielo, mientras todos tenían expresiones de dolor y miedo, seguramente mientras eran quemados. La estatua tenía una pequeña descripción en la base de esta y decía: hecho por Alicia Reis Masters. Ese debía ser el nombre de quien esculpió esta estatua, y por cómo está escrito se puede deducir que es una mujer. Ya sin nada más que ver por aquí decidí incursionarme de regreso a mi misión. Tuve que caminar un largo rato alrededor de la zona de turismo, asegurándome de no llamar tanto la atención. Fue ahí cuando lo encontré, aquel sendero que Haiku me había mencionado. Este se encontraba detrás de una de las cabañas. El sendero era muy pequeño, tanto así que no se notaría ni estando cerca de él. Tuve que fijarme muy bien en la pequeña línea curvada que marcaba aquel pequeño sendero de tierra. Había pasado unas 3 veces por ese lugar y no lo había notado hasta ahora, así que guardé mi gafete en mi mochila, y con algo de esperanza decidí aventurarme entre la maleza y la hierba que había crecido en el lugar, tanto que me llegaban hasta los tobillos, tratando de no perder de vista la delgada línea de tierra que marcaba aquel sendero. Ahora que me encontraba aquí me hacía algunas preguntas, principalmente cómo es que Haiku encontró este lugar. Pero además de eso me preguntaba también, ¿qué me encontraré más adelante? ¿Será peligroso seguir este camino? Inunde mi cabeza con dudas como estas hasta que llegué a un punto del camino donde aquel sendero empezó a ensancharse y a hacerse más grande conforme avanzaba, así como también la hierba y la maleza empezaban a desaparecer de mi vista, dando paso a un gran y enorme bosque lleno de árboles muertos y secos, algunos de ellos con un escaso número de hojas en sus ramas. El lugar era tenebroso y daba la constante sensación de que me estaban vigilando. Ahora entiendo por qué Haiku llegó hasta aquí sin mucho problema. Seguí aquel sendero el cual ya a estas alturas era prácticamente un camino hecho y derecho que iba en línea recta, así que solo avancé hasta que me topara con la primera cosa que mi vista pudiera alcanzar, y así fue. Creo que me tomó como unos 10 o 15 minutos encontrarme con algo que no fuera solo bosque. Mientras más seguía avanzando, empezaba a notar que aquel muerto y frío bosque lentamente empezaba a tener un tono verdoso, las hojas de los árboles volvían lentamente mientras avanzaba, y la fauna silvestre recuperaba su característico color verde. Esto me tranquilizó un poco ya que el bosque dejó de verse como un escenario de película de terror. Seguí avanzando ya con la moral un poco más alta. Debieron transcurrir alrededor de otros 15 minutos, cuando por fin veía algo a lo lejos. Pude distinguir por la silueta que era la barda metálica de la que Haiku me comentó, así que apresuré el paso y fui corriendo hasta ella. Sin embargo fue hasta casi mitad de camino cuando vi a alguien más cerca de la barda, así que por instinto salté a los arbustos que rodeaban la zona por seguridad.
Después de esto me acerqué lentamente hasta aquella barda sin llamar la atención, cuidándome de no pisar algo que pudiera causar mucho ruido. Una vez que estuve cerca pude verlo mejor. Era una gigantesca barda de metal, de unos 10 metros de largo como mucho, y su anchura se extendía hasta mucho más allá de donde mis ojos podían alcanzar. En resumen, era muy larga en cuanto a longitud. Después de mirar que la barda no tenía fin, puse mis ojos sobre la única persona que estaba allí. Por su aspecto robusto pude percibir que era un hombre de al menos mediana edad, pero bastante fornido. Traía un casco más no una identificación, como un nombre cosido en su uniforme, o una placa de policía como regularmente suelen traerlos las personas que hacen de guardias o de seguridad. Además también pude notar que cargaba un cinturón en el cual llevaba una radio, y una pistola, además de que a su derecha había un rifle descansando a sus pies, y por la posición en la que apoyaba su espalda contra percatarme que estaba descansando, así que quizás no me vio llegar. Vi este escenario como un obstáculo más que claro, así que tuve que idearme una manera de distraerlo. No iba a ser algo tan complicado, solo necesitaba noquearlo de alguna manera, así que tomé una piedra del suelo mientras calculaba el nivel de fuerza que usaría mientras apuntaba a su cabeza. Me encontraba a punto de lanzar aquella roca cuando escuché como la radio de su cinturón empezó a sonar, provocando que el sujeto se despertara, por lo que tuve que esconderme tan rápido como pude de regreso a los arbustos. Pude escuchar cómo conversaba con alguien del otro lado de la radio. Aquel tipo se quejaba sobre no tener nada interesante que hacer ahí más que solo vigilar durante 5 horas al día. Yo estuve espiando en todo momento a través de las hojas del arbusto, esperando a que se fuera o se distrajera para llamarle la atención. Fue entonces que se me ocurrió otra idea. Me puse a observar mejor mi alrededor, hasta que mi vista se posó sobre un árbol seco y muerto. Entonces tomé una piedra más grande y esperé a que el guardia se distrajera. Cuando este se dio la vuelta me levanté sigilosamente y lancé la piedra en dirección a aquel árbol. La arrojé con tal fuerza que provocó que la piedra atravesara la madera podrida y seca de ese árbol, provocando un fuerte sonido, que se escuchó en más que nada, por lo amplio y libre de ruido que era el lugar. Esto alertó al guardia que fue en dirección a aquel árbol. Una vez que se alejó lo suficiente, salí corriendo del matorral hasta aquella barda, me agaché y tomé el impulso suficiente para saltar aquella enorme barda. Lo logré con éxito. Una vez logrado esto me dispuse a correr más rápido de lo que podían ir mis piernas. Fueron alrededor de 5 minutos que me mantuve corriendo. Así fue como llegué hasta aquel lugar que Haiku me había dicho, por lo que detuve mis pasos poco a poco hasta ver el panorama completo de aquel sitio mientras recuperaba algo de aliento. El lugar estaba compuesto de un enorme edificio en ruinas. Tenía casi el tamaño de mi escuela primaria según puedo recordar cómo era esta. Si no era así el lugar era más grande. Sin embargo, era solo una parte de este el que aún se mantenía de pie, puesto que a ambos lados de este se encontraba otras 2 pequeñas construcciones, pero estaban demolidas y en un pésimo estado. Se podía notar que el tiempo no había sido amable con este lugar. Las paredes de todo el lugar escurrían moho, manchas de humedad, aspectos de deterioro, y unas enormes raíces de los árboles que sobresalían por debajo del suelo de este lugar, mientras los matorrales y la naturaleza misma poco a poco cubrían este lugar, comiéndoselo lentamente. Era más que obvio que el lugar estaba abandonado, bastaba con solo verlo una vez. Aún así, me puse a pensar en lo que dijo Haiku. Todo lo que había visto hasta ahora era sumamente extraño. ¿Por qué habría un guardia vigilando esta zona? ¿Por qué el sitio estará rodeado por esa valla metálica? ¿Qué intentan proteger? ¿Hay algo que esconden aquí? Mientras más me planteaba preguntas, más raras eran las posibles respuestas. Niño. Lincoln.
¿Qué ocurre, Venom? Preguntó algo sorprendido de que Venom le dirigiera la palabra repentinamente. Hay algo aquí que huele familiar. Lincoln. ¿De qué hablas? Cuestiona este. Algo aquí me da una extraña sensación, no es peligro, no es hambre, y tampoco es dolor, es soledad, algo aquí me trae esa extraña sensación. Lincoln. ¿No será algo que comiste en el camino? Pregunta en tono sarcástico. Sé cuando tengo algo en el estómago, o no, y esto no se parece en nada a eso, algo aquí me recuerda a algo que no puedo explicar. Lincoln. Viniendo de ti eso sí que es inusual, ¿conoces este lugar? Pregunto. No lo sé, tal vez, es difícil expresarlo, odio usar palabras complejas y largas. Lincoln. Pues empieza a formularlas en esa obscena y enorme boca tuya, amigo. Solo digo, que algo de aquí me resulta conocido, y mi instinto dice que nos alejemos justo ahora mientras podemos. Lincoln. ¿Qué? No lo haremos, Venom, no habiendo llegado tan lejos hasta aquí. Escucha, yo daré un recorrido por este lugar para averiguar si encuentro algo, tú avísame si recuerdas algo, ¿de acuerdo? Entendido. Afirmó este. Sin decir más dejamos la conversación y me puse a buscar, le di una enorme vuelta al lugar y pude percatarme que era aún más grande en cuanto a tamaño se refiere. Volví al punto de inicio que era la entrada del lugar. Enfrente de este habían dos enormes puertas que por su aspecto eran de vidrio, aunque estos estaban completamente destruidos y en el suelo. Fue entonces cuando me decidí a entrar cruzando las enormes puertas por donde deberían haber vidrios. Al entrar pude sentir un enorme hedor desagradable, miré a ambos lados, y no encontré de dónde provenía, entonces solo seguí mi camino tratando de no respirar ese aroma tan seguido. El lugar tenía un segundo piso y una extensa área dentro, por lo que tenía mucho que cubrir. Caminé por toda la planta baja. En el lugar había lo que parecían ser unas oficinas, puesto que aún estaban allí los escritorios y algunas computadoras, todas obviamente corroídas por el tiempo y en el mismo estado que el edificio entero. En el suelo habían varias hojas de papel tiradas, así como muchos objetos de computadora. Yo levanto algunas de estas hojas y me fijo que están en blanco todas ellas, excepto una, que traía una única y minúscula palabra aún visible, V25, era todo lo que decía. No le puse importancia y seguí mi camino por la otra zona del edificio. El lugar parecía ser el área de recepcionista. Había un enorme escritorio igual de feo y desgastado que todo lo demás de aquí, pero lo que me parecía curioso es que aún se encontraba allí la campanita que suelen tocar las personas para ser atendidas. Yo la toqué por puro juego, pero esta no sonó para nada. No me sorprende, al fin y al cabo casi nada de este lugar debe funcionar aún, así que solo seguí con mi camino. Busqué en el lugar varias veces algo, pero simplemente no encontré nada, así que frustrado decidí ir al segundo piso y probar mi suerte allí. Me dirigí hacia las escaleras, ya que lo que parecía ser el elevador de ese lugar ni de chiste funcionaba. Tuve algo de cuidado en subir a las escaleras, puesto que el lugar estaba viejo y deteriorado y muy probablemente podría caerse si daba el paso incorrecto. Mientras subía pude percatarme de que el aroma podrido se hacía más y más fuerte, a tal grado que tuve que taparme la boca con mi chamarra. Al llegar pude darme cuenta de que provocaba ese aroma pútrido. Resulta que allí mismo se encontraba el cadáver de un animal en descomposición. Para ser más claro, era el de un perro, y por el estado en el que se encontraba diría que llevaba ahí menos de unas semanas. El aroma era fuerte, y combinado con la humedad y la putrefacción del lugar, solo provocaba que el hedor fuera más intenso. Traté de no prestarle atención para ver si mi mente podía ignorarlo. No. Al fijarme en la habitación pude darme cuenta que el lugar estaba casi vacía. Lo único que destacaba era una gran oficina que se encontraba al centro del lugar, así que encaminé mis pasos hacia allá.
me pegué un enorme susto ya que, al pisar mal provoqué que algo del segundo piso cayera al primero. Esto me puso alerta y seguí con mi camino con más cuidado. Obviamente, abrí la puerta de cristal que aún seguía casi intacta y entré. En el sitio había solo un escritorio y unos liberos de madera ya podridos y caídos a pedazos. En el piso de esta oficina había también un montón de papeles y carpetas tiradas por el suelo. Yo recojo algunas con la esperanza de encontrar algo. Nada. Seguí revisando el lugar y lo único que encontré ahí fue una placa de metal en aquel escritorio. La tomé y la limpié un poco revelando un nombre, Richard Parker. No sabía de quién podía tratarse, así que la volví a poner en su lugar y me dispuse a salir del lugar algo decepcionado. Fui caminando con escaleras llegando al primer piso. Con la moral un poco baja me dispuse a salir al exterior nuevamente. Tomé bastante aire fresco para aliviarme ya que por fin no tenía que seguir soportando aquel aroma a perro muerto. Con mi vista alcancé a ver lo que quedaba del edificio, que en su mayoría eran puras ruinas. El aspecto de este lugar me recordaba mucho a los videojuegos de supervivencia y zombies ubicados en sitios así. Inspeccioné el área entre las paredes derrumbadas y las estructuras débiles. Encontré más papeles tirados, unos escritorios en mal estado y una que otra computadora, y muchos vidrios rotos. No sé qué le había pasado a este lugar, pero a alguien realmente debió importarle poco dejarlo abandonado. Estaba empezando a plantearme diversas preguntas sobre si este era el lugar correcto, o si este era el verdadero escondite de esos tipos. Mientras pensaba seguía caminando lentamente en círculos por donde me encontraba, hasta que en un momento dado, sentí como mi pie izquierdo se hundió levemente. Yo noté esto de inmediato y por inercia, y sin darme cuenta seguí aplastando aquella zona en la que mi pie se hundía y levantaba nuevamente mientras escuchaba un crujir metálico. Fue entonces que pisé con mucha más fuerza que antes, haciendo que mis sospechas se confirmaran. Estaba pisando algo de metal. No me di cuenta puesto que estaba cubierto casi completamente por pasto y hierbas que habían invadido el lugar. Las fui arrancando y retirando hasta que di con lo que parecía ser una trampilla de metal. Tuve cuidado de agarrarla puesto que no quería caer en una trampa cazabobos. La tomé con fuerza y la levanté. Nuevamente no me di mi fuerza y terminé arrancando lo que parecía ser una pequeña puerta de metal. La tiré a un lado y pude observar que en el lugar que había descubierto, había una escalera oculta. Esto definitivamente fue una sorpresa para mí, ya que vino a aparecer en el momento exacto en el que ya empezaba a dar la misión por perdida. El lugar se veía lúgubre, y no me daba mucha confianza el bajar a ese lugar, pero era un descubrimiento que posiblemente me ayudaría a encontrar a aquellos sujetos, así que me tragué mi saliva y me dispuse a bajar. El túnel por el que bajaba la escalera lentamente era demasiado grande, suficiente como para que 3 personas bajáramos al mismo tiempo. Sin embargo, pude percatarme que la escalera por la que me estaba sosteniendo no mostraba ninguna señal de corrosión o de óxido. Posiblemente era de acero inoxidable. Mientras más bajaba, la poca luz de la tarde desaparecía lentamente ante mis ojos, lo cual me puso algo nervioso. Estuve bajando alrededor de 3 minutos, hasta que mis pies tocaron algo sólido. El lugar estaba completamente oscuro, y me daba la sensación de que algo podría aparecer para asustarme, como en esas películas de terror japonesas. Ya harto de la situación, opté por volver a usar la simbiosis. Al convertirme en Venom pude ver mejor en la oscuridad. Me acerqué al muro y pude apreciar lo que parecía ser una caja de fusibles. Pensé que esto me ayudaría de algún modo, así que arranqué el compartimento y vi las palancas del switch. Lo levanté y en cuestión de segundo todo el lugar se iluminó. Esto en verdad fue una sorpresa, ya que no esperaba que en verdad algo aquí aún funcionara. Regresé a mi estado normal para poder ver mejor el lugar, y mi sorpresa ante esto fue aún mayor de lo que yo mismo esperaba.
Casa Laud, 5:13 de la tarde. El sábado estaba por terminar, el sol lentamente se iba escondiendo hasta que dentro de unas horas más diera paso a la noche. Poco a poco muchas personas empezaron a llegar a sus respectivos hogares, con la clara intención de descansar. Otros, sin embargo, no habían salido casi para nada en todo el día, más que para hacer una que otra pequeña compra o ir a hacer un recado. En estos tiempos de diciembre y mucho frío, la gente simplemente no gusta de salir tanto de sus acogedoras y cálidas casas, salvo para el trabajo, ir a comprar, o visitar a la familia, sobre todo en estas fechas donde está cerca la Navidad, y el frío empieza a hacerse más notorio. La nieve empieza a descender del cielo muy lentamente. Una de las muchas personas que se habían resguardado en casa, había sido una niña de no más de 12 años, que se encontraba en la sala de su casa, leyendo la historieta que había comprado esa tarde. Se le veía muy inmersa en su lectura, por lo encontraba un poco ajena a lo que ocurría a su alrededor. Hasta que una explosión en el segundo piso, ella ya sabía de dónde provenía esa explosión, de nada más y nada menos que del cuarto de su hermana más inteligente. Aún así, la explosión la alertó, y fue tal la fuerza de la misma, que las distintas habitantes de esa casa salieron de sus respectivas habitaciones solo para hacer reclamos. Lola. Con un demonio, Lisa, si vas a explotar hazlo tú sola, no hagas que vayamos todos al otro mundo por tu incompetencia con tus ridículos experimentos. Sentenció ella. Lisa. El conocimiento y ciencia son primordiales, hermana, nutren el cerebro con conocimiento. Tal vez podrías aprender algo si dejaras de usar ese fijador de cabello barato, y de perseguir chicos. Lucy. Oigan, si van a gritar háganlo en un tono más bajo, trato de escuchar música de entierro. Luan. Bajen la voz. Trato de escuchar mis propios pensamientos, ¿entienden? Lana. Oigan, traten de no alzar más la voz, esa explosión alteró a mis mascotas, y sus gritos no están ayudando en nada. Reclamó esta. Lola. Dios mío, Lana. Cuando te desharás de todos esos reptiles, ya masticaron más de mis vestidos y casi todos eran nuevos. Si no haces algo los voy a donar al zoológico o al restaurante chino más cercano. Lucy. ¿Otra vez estás de prejuiciosa y racista, Lola? Cuestiona a su hermana. Lisa. ¿Sabes lo que opinan nuestros padres y la sociedad en general ante esos comentarios tuyos? Luan. Sí, ¿no has visto que está de moda esa cosa llamada la cultura de la cancelación? Lola. No me importa, solo cállense o múdense de la casa. Sentenció esta. Lisa. Yo no estoy en casa gran parte de la semana por la universidad y mis trabajos. Lana. Yo casi siempre estoy en la escuela contigo o en el trabajo en el taller. Lucy. Yo puedo pasar desapercibida ante tus ojos casi todo el tiempo. Luan. Y yo ya no vivo aquí. Lola. Gritando frustrada. Ante estos gritos y comentarios las hermanas prácticamente se calmaron. Luego de este breve cruce de palabras y alguno que otro insulto, todas volvieron a sus respectivas habitaciones. Lily había escuchado todo esto desde la planta principal, por lo que únicamente soltó un fuerte suspiro en señal de que esto era cosa de casi todos los días, con o sin todas sus hermanas presentes en casa. Aún así, le preocupaba que ante tal reacción de sus hermanas, sería algo difícil poder acercarse a ellas sin que le soltaran alguna queja o grito cuando pudieran, así que sin seguir pensando en eso, siguió con su lectura, cuando puso una cara de sorpresa al llegar a la mejor parte de su cómic. Al cabo de unos minutos más terminó de leer, solo para después abrazar su historieta contra su pecho mientras chillaba un poco de la emoción por la historia que leyó.
Justo en ese preciso momento, la pequeña Laúd escuchó como la puerta empezó a agitarse brevemente, hasta que por fin se abrió, entrando por esta los miembros de la familia, con un notorio rostro cansado en cada uno de ellos. Los miembros eran Lori, Luna, Lynn, y los patriarcas de la familia. Lily notó de inmediato que faltaba alguien, y ya sabía quién era. Ella solo asumió que ella seguía en el trabajo, así que no le tomó importancia. Luego de verlos llegar, esta se sienta correctamente en el sofá y los saluda a todos. Casi todos le devuelven el saludo a la menor de la manera más desanimada y cansada posible. Esta procede a hacer la clásica y más inocente pregunta de todas: ¿cómo estuvo su día? A lo que cada uno de ellos contestó a su manera. Lynn: fue bastante aburrido. Luego de correr 10 kilómetros como siempre, me quedé jugando básquet en el parque, a la espera de que alguien llegara a retarme, y los que lo hicieron eran puros adolescentes, creyendo que por ser mujer y más pequeña que ellas podrían ganarme. Fue divertido humillarlos un rato, pero luego de 4 horas se volvió muy aburrido. Lori: ¿eso es aburrido para ti? Yo estuve sentada en un pequeño cubículo gran parte del día atendiendo llamadas de clientes quejándose, además de llamadas de broma de un montón de imbéciles. Extraño mucho mi espaciosa oficina en Manhattan, dijo con tristeza Luna. Yo estuve todo el día con Tabby en el hospital. Al parecer aún no recupera la conciencia del todo. Alguien la drogó con un sedante muy fuerte, por lo que posiblemente dentro de un tiempo más despierte según los doctores, comentó esta. Rita: el día en la clínica fue muy estresante. Tuve que atender a un niño con una muela picada, que empezaba a llorar cada vez que usaba algunos de mis instrumentos, y su mamá, lejos de calmarlo, me regañaba cada vez que el niño lloraba. Fue muy horrible, la verdad, comentó con cansancio. Señor Lynn: un cliente en el restaurante se quejó porque su sopa picante no era lo suficientemente picante, y me amenazó con demandarme si no la hacía más picante. Fue todo un drama en el restaurante el día de hoy. Por cierto, traje sobras de salsa picante y ensalada de papa. Rita: ¿qué hay de ti, cariño? ¿Cómo estuvo tu día, Lily? Pregunta esta a su hija menor. Pues, luego de dormirme otro rato en la sala, me desperté algo tarde, limpié toda la nieve que había en la banqueta, no era mucha por lo que fue muy fácil. Después fui al centro comercial y compré el nuevo número de Acesavi, un tipo alto de abrigo naranja, me ayudó a alcanzarlo puesto que estaba en un estante muy alto. Llegué a casa, limpié un poco, jugué con mi consola un rato, y después me quedé leyendo un rato a mí. Rita: eso suena muy interesante, cariño, en serio. Interrumpiéndola, termina de contármela más tarde, pero mamá y papá quieren descansar un rato. Cuéntanoslo esta noche cuando cenemos. Sí, cariño. Pero ya estaba por terminar. Rita: después, cariño, en serio quiero descansar un poco. Los gritos de ese mocoso en la clínica en serio me dejaron aturdida de los oídos, y lo único que quiero hacer es descansar mientras escucho algo de jazz. Va en dirección a su habitación. Señor Lynn: tu madre tiene razón, Lily, puedes contárnoslo más tarde. Yo también iré a descansar. No olvides cenar, cariño, te quiero. La besa en la frente y se va también a su habitación. Está bien, papá, que descansen. Se despide de sus padres. Oye, Lori, ¿quieres jugar una partida de Smash Bros conmigo? Pregunta inocentemente a su hermana mayor, Lori. Lily: créeme que me gustaría perder el tiempo en algo que no tenga que ver con trabajo, o con mi inseguro esposo, pero si va a ser un videojuego, entonces olvídalo, iré arriba a tomar una siesta. Se va con paso grande al segundo piso. Lily, ¿quieres jugar conmigo? Puede ser un juego de deportes si tú quieres, dice tratando de convencerla. Lynn:
¿Qué chiste tiene jugar con un balón si no puedo sostenerlo de verdad? Yo paso, niña, ¿por qué no mejor juegas a algo de verdad? De paso podría enseñarte a cómo hacerlo, en lugar de jugar con esa ridícula consola. Con esto dicho, ella también parte rumbo al segundo piso. ¿Qué cae de ti, Luna? ¿Podemos jugar Guitar Hero si tú quieres? Pregunta en un último intento, Luna. Sorry sis, pero tengo que ir a afinar mi guitarra, le avisaré a la banda que faltará nuestro pequeño ensayo mañana, iré a tocarle una pequeña canción a Tavi para ver si eso la despierta, aún así, diviértete con tus juegos, al fin y al cabo, eres la única que los disfruta mejor que todas nuestras hermanas juntas. Ella también parte rumbo al segundo piso sin decir más. Sí, es verdad. Sin decir más, la menor de las hermanas Laud dejó de insistirles a sus hermanas mayores. Ella sabía que había llegado cansadas al igual que sus padres, y entendía y respetaba su decisión de tomar un descanso. Al fin y al cabo, casi todas, incluso sus padres, estaban cansados, pero aún así, le dolía un poco el no poder compartir uno de sus pasatiempos favoritos con nadie de su familia, aunque fuera por unos minutos nada más. Aún así, aunque si ellas estuvieran con sus energías al 100%, de alguna manera sabía que su respuesta sería casi la misma, por lo que no insistió más esa tarde. La pequeña Laud se encontraba un poco deprimida en ese momento. Pese a esto, siguió jugando al menos un rato más. Al cabo de media hora después, llegó la última de las hermanas, que era nada más y nada menos que Lenny. Lily la miró de reojo, y vio algo distinto en ella, algo que le llamó mucho la atención, puesto que la cara de ella brillaba a costumbre, sus mejillas se notaban más rosas que de costumbre, y su cara expresaba una emoción de suma felicidad. Esto definitivamente atrajo la atención de la menor, por lo que procedió a preguntar. Hola Lenny, ¿cómo estuvo tu día? Pregunta curiosa. Fue maravilloso, hermanita. Habla a Lily de golpe. Recibí a muchos clientes maravillosos, hice mis actividades de siempre, y mi día fue muy hermoso, sobre todo hoy, ya que pude atender a un cliente súper especial. Dijo casi brincando de la felicidad. Eso es genial, me alegro por ti, hermana, en serio. Oye Lenny, me estaba preguntando si no querías jugar videojuegos conmigo un rato. Preguntó esperando una respuesta positiva. Lo siento, hermanita, pero tengo un pedido muy especial, de alguien especial, por lo que iré a trabajar ahora mismo y sin dormir toda la noche si es necesario. Podemos jugar otro día. La besa en la frente. Diviértete con tu consola, Lily, tu hermana mayor tiene trabajo por hacer. Se va casi brincando de felicidad por las escaleras. Está bien, Lenny, dijo esta a su hermana mayor. Aquello fue muy extraño para la pequeña rubia, sobre todo el comportamiento y lo último que mencionó su hermana mayor, un cliente súper especial. ¿A quién se refería ella? La joven Laud supuso que se lo preguntaría más al rato, o mañana cuando su hermana estuviera más calmada de su golpe de felicidad, que generalmente le suele dar cada vez que le dan una buena noticia, o cuando sus vestidos logran grandes ventas, o cuando ella conoce a alguien que le gusta. Dejó de pensar mucho en eso y se propuso a preguntarle en otro momento. Por ahora, ella seguiría jugando otro rato, pues con la llegada de su hermana mayor, al parecer a ella se le había contagiado algo del buen humor y felicidad de Lenny, por lo que ya un poco más contenta, siguió jugando hasta que cayó la noche. Aeropuerto Estatal de Royal Woods, 6:34 de la tarde. El lugar estaba muy concurrido, personas de distintas razas, etnias,
y religiones, iban y venían al país o al estado, ya fuera como vacacionistas, inmigrantes, o simplemente turistas. Sin embargo, había otros cuantos, que simplemente volvían a su lugar de origen, el lugar que los vio nacer, crecer y madurar, hasta que finalmente pudieron partir de casa en busca de nuevas y distintas oportunidades. Este era el caso de un joven adulto de piel oscura, que había vuelto a su lugar de origen, a su hogar, luego de unos años de estudio en el extranjero. Este se veía sumamente contento de volver, se le podía ver en la expresión de su cara, al bajar del avión y al ir a buscar su equipaje, una vez con todas sus pertenencias en mano, y con sus documentos de viaje listos. Aquel joven salió del aeropuerto a la espera de un taxi, mientras este no hizo más que soltar un gran respiro del aire de su ciudad natal, y con la misma alegría y emoción esbozó unas palabras: he vuelto Royal Woods, te eché mucho de menos. Capítulo 28. Desenterrando respuestas, parte 2 de 2. Bosques de Michigan, Laboratorio Subterráneo 6:17 de la tarde. El lugar era oscuro, se podía respirar la humedad y la frialdad que años de abandono podían provocar. Lincoln estaba confundido, desorientado y perdido, tanto así que empezó a preguntarse sobre si era buena idea el haber bajado, o por qué fue que lo hizo. El albino no esperaba para nada la sorpresa que le aguardaba una vez encendió las luces, y vio ante él un lugar que le recordaba mucho al laboratorio, aquel del que había escapado hace tan solo un día, narra Lincoln. Era un lugar enorme, tal vez más grande que el laboratorio donde experimentaban con aquellas personas, pero era raro. Pese a ser enorme, no era un lugar que se viera precisamente tecnológico, era algo complicado de explicar. Me esperaba más aparatos, tal vez pantallas o escritorios con computadoras, pese a que el lugar se veía bastante maltratado, y parte de la madre selva ya había logrado infiltrarse a este lugar. Aún así, se veía bastante bien cuidado, como si los años no hubieran pasado mucho para este lugar. Aún así, en este lugar no había señal de que alguien anduviera cerca, es más, no había señal de vida en lo más mínimo, nada se veía recién usado, o algo que luciera o pareciera nuevo, algo que pudiera indicarme la más mínima posibilidad de que allí hubiera a alguien. Esto me decepcionó un poco, sin embargo, no iba a desaprovechar una oportunidad así. Había dado con un laboratorio subterráneo abandonado y secreto, era más que obvio que allí podía encontrar algo que fuera importante, así que sin perder tiempo me puse a investigar. El lugar era bastante similar a aquel laboratorio subterráneo que había en esa bodega abandonada, solo que con una estructura más amplia. En el lugar resaltaban muchas puertas que se podían ver en el lugar, cada una de un extremo diferente, puertas a la derecha, y otras a la izquierda. En total conté unas 20 puertas, todas ellas se encontraban conectadas entre un pequeño puente colgante de acero, que aún se sostenía de manera poco firme, era lo suficientemente resistente para soportar el peso de una o más personas. Subí por este y abría cada puerta del lugar. En cada una me encontraba desde escritorios con computadoras, hasta gigantescas salas donde habían cosas que se encontrarían en un laboratorio o en un hospital, desde probetas y matraces hasta enormes pantallas destruidas y artículos de cirugía. También habían aparatos con aspectos que nunca había visto antes. Todo esto, acompañado con un aspecto deteriorado y arruinado por la humedad, la naturaleza que habían filtrado al lugar, y alguno que otro charco de agua en estos cuartos. Al igual que en todo el lugar en general, había un montón de papeles tirados al suelo y carpetas pisoteadas, con la única diferencia de que éstas se veían un poco
peculiares, estaban rayados, no precisamente con rayones sin sentido, sino más bien, subrayados con un marcador negro, de manera que fuera imposible leerlos. Algunos sí estaban rayados de manera deforme, parece que querían evitar que el nombre de algo o alguien importante fuera mencionado tan siquiera en alguna pequeña esquina de estas hojas. Esto era casi lo mismo que con lo que me encontré en ese edificio abandonado en la superficie, solo que con marcadores negros de por medio. Aún así, hubieron algunos textos que pude leer pese a su decadente estado, y algunos resaltaban cosas algo interesantes: inversión de $500 millones, tratamiento y cura de enfermedades físicas degenerativas, regeneración de partes previamente amputadas, biotecnología al alcance de los humanos, palabras que resaltan bastante entre todas, y que me llamaron poderosamente la atención. Seguí vagando por los cuartos del lugar, topándome casi con lo mismo: cuarto desordenado y corroído con muchas cosas tiradas en el suelo. Sin embargo, descubrí que mientras más me adentraba, este lugar se veía cada vez menos corroído por el abandono. Quizás estar bajo tierra como un búnker tuvo que ver mucho en eso, y al terminar de inspeccionar casi todos los cuartos, noté que en cada una de estas puertas, resaltaban que habían largos cables colgando del techo o pasando por mis pies, y todas estas se dirigían en las últimas puertas que habían al final de cada extremo de los pasillos, terminando en las últimas 2 o 3 puertas. Al menos este detalle no pasó desapercibido para mí, por lo que decidido fui a revisar las últimas puertas. Al entrar en estas, pude percatarme que en efecto, eran los lugares donde menos había filtrado humedad, enredaderas y musgo, por lo que la mayoría del lugar estaban en un estado considerablemente decente. Entré lentamente, inspeccionando el lugar y teniendo cuidado con el vidrio que había tirado en el piso. Por cómo lucía este lugar, me tomó unos minutos darme cuenta de que ese lugar era el cuarto de control, el lugar encargado de encender y de mantener vivo el lugar. Había un enorme panel de control en el sitio, seguido de lo que parecían ser pequeños transformadores. En este habían varios monitores, similar al cuarto de control del otro lugar. Revisé en el otro cuarto y en este solo había enormes transformadores, seguramente los que alimentaban todo el lugar. Volví al cuarto anterior y me senté un momento en la enorme silla que había frente a este panel. Estuve allí unos minutos pensando, hasta que se me ocurrió una idea, una de la que podría arrepentirme, pero valía la pena intentarlo. Me levanté del asiento y fui en dirección a la otra habitación. Si estos transformadores eran los que alimentaban todo el lugar, y aún no estaban lo suficientemente corroídos, tal vez podría encenderlos. Vi que estaban protegidos con algunos candados ya oxidados, por lo que no fue problema alguno destruirlos, solo para jalar de algunas palancas y encender algunos switches y botones, y voilà. De un momento para otro, todo el cuarto encendió sus luces de golpe. Salí de este para verificar todo el lugar, y en efecto, toda la instalación empezó a encender desde sus monitores hasta el cuarto de control. Yo regresé rápidamente al cuarto de control y me senté en esa misma silla, buscando algo que fuera útil. Resulta que entre todos esos monitores, que servían para reflejar las cámaras de seguridad, solo el del centro, me permitía acceder a lo que parecía un monitor de computadora. En este habían diversas carpetas, alguna que otra con un nombre raro o peculiar, expedientes laborales, vídeos de seguridad, caídas graciosas, entre otros. Sin embargo, uno que más resaltó fue uno llamado Mentiras. Hice clic en este, pero para acceder necesitaba una contraseña, lo que me faltaba.
Solté un grito de enojo, habiendo llegado tan lejos iba a ser una estúpida contraseña la que me detendría. Hice clic en la mayoría de las carpetas, y en todas me pedía una contraseña. Iba a tirar la toalla hasta que vi una pequeña carpeta que tenía de título B252, perfectamente opacada por las demás carpetas del escritorio. Estaba por tirar la toalla, por lo que en un último e inútil intento hice clic esperando el mismo resultado. Sorprendentemente, no fue así. Salté del asiento al ver que había ingresado a la carpeta, me puse en alerta y empecé a buscar archivos y fotografías, lo que fuera, pero no fue así. Solo me encontré con videos, enumerados todos del 1 al 5, esto me extrañó un poco, ya que esperaba más cosas dentro de una carpeta con un nombre en código como ese. Sin embargo, esto era una oportunidad, y por nada del mundo la iba a desaprovechar, así que hice clic en el primer video. Se abrió una ventana que cubría la pantalla entera, y en este se veía como el video estaba cargando, hasta que finalmente comenzó. Desconocido. Bitácora de Richard Parker día 1. Lincoln. ¿Pero de qué día? Parker. El día de hoy hemos dado inicio a lo que podríamos definir mi equipo y yo, como el invento del siglo. Sé que suena algo arrogante. Se rasca la nuca, pero hemos puesto tanto empeño en este invento, tanto así que una vez sea revelado al público, será revolucionario. Sabemos que así será. Mi equipo está conformado con algunas de las mentes más brillantes que se pueden encontrar en el país. Nuestros primeros pasos serán los diseños primarios, esquemas y conceptos que a larga irán tomando forma, lento pero seguro, ya que nuestra intención no es crear solo un objeto, queremos crear vida, algo que pueda darles esperanzas a las personas, esperanzas de finalmente tener una vida normal. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 5, no ha habido muchas novedades en cuanto al avance. Ya tenemos el concepto inicial, la tecnología y el apoyo financiero que nos brinda Industrias Oscorp, es simplemente alucinante. Hoy construimos nuestro nuevo microondas con el tiempo libre que teníamos, usamos las partes de un viejo motor industrial, y un poco de plutonio de bajo nivel de radioactividad. No fue gran cosa, actualizar en cuanto haya avances interesantes. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 17, hoy hemos empezado con las primeras fases del experimento, logramos crear una biomasa moldeable que yo mismo diseñé, esta es capaz de estirarse y estirarse sin mucho problema, un solo metro de esta puede cubrir hasta más de 6 metros. Al grado de que puede abarcar todo el cuerpo de 3 personas sin problemas. Estamos haciendo unos últimos análisis sobre cómo respondería esta al contacto con organismos orgánicos y componentes químicos que hay en la sangre, pero viendo cómo apunta todo, estoy seguro de que todo saldrá bien. Siguiente video. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 29, el proyecto está avanzando de forma rápida, y bien supervisada, logramos alterar la biomasa para que ésta pudiera moverse e interactuar de manera como si fuera un organismo vivo. Con esto pudimos interactuar con él, que para nosotros fue casi como ver a un niño dar sus primeros pasos. Las funciones que estamos por darle al simbionte es la capacidad de alterar el nivel de calcio en los huesos y los glóbulos rojos y blancos en las venas y sangre, de manera que pudiera regenerar tejido nervioso, huesos y partes del cuerpo que hayan sufrido de enfermedades degenerativas sumamente letales, como la gangrena, o ya directamente con amputaciones. Al paso que vamos deberíamos estar empezando con las pruebas en animales en las próximas semanas. Francamente no me veo a mí dándole una biomasa mutada a un pobrecillo cachorro o conejo, así que dejaré eso en manos de mis compañeros más experimentados. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 37,
hemos terminado el prototipo, ha pasado por muchas pruebas claves de inspección, y todo parece marchar a la perfección, aún faltan algunas más pero todo avanza relativamente normal. De hecho, algunos amigos del laboratorio y yo conversamos, y tuvimos la loca idea de que una vez sea revelado esto al público, podríamos crear más de esta biomasa, pero con distintos colores, incluso lo pusimos a votación, y al parecer los colores que más fueron votados fueron el rojo y el amarillo. De momento el prototipo es de un tono negro con algo de morado claro, pero eso se puede corregir fácilmente, aunque en lo personal, a mí me gusta bastante el color que ya tiene este. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 45, hoy fue un día importante, el mismo Norman Osborn vino hasta el laboratorio para ver el progreso de este proyecto en persona, aunque mantuvo una expresión seria la mayor parte del tiempo, todos pudimos ver su cara de asombro cuando él vio a la biomasa por primera vez. Lo curioso de esto es que él nos preguntó por su nombre, y los muchachos del laboratorio y yo consideramos esto unos minutos, y decidimos brindarle un nombre apropiado al experimento, más que solo llamarlo el B-252, así que analizándolo un poco a fondo y viendo las características simbióticas que este le proporcionaría a su huésped que van desde la regeneración de tejido dañado o muerto, optamos por el más lógico para él, y lo llamamos el simbionte, o simplemente Simbi para simplificar más las cosas. Honestamente me parece un nombre más que apropiado, aunque siento que podría tener uno mejor. Siguiente video. R. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 57, las cosas se han puesto algo turbias en el laboratorio. El otro día nuestro jefe de la operación recibió una llamada del mismo Norman Osborn, pidiendo que nos saltáramos las pruebas en animales y comenzáramos de una vez las pruebas en humanos, lo cual se nos hizo un poco, por no decir demasiado pronto. Todavía faltan algunas pruebas más a las que someter a nuestro simbionte, además de que recientemente descubrimos un pequeño fallo en cuanto a la estructura del B-252, al parecer nuestro simbionte es sensible a sonidos y ruidos demasiado altos a los 100 decibeles, como una alarma de un automóvil, o una sirena de bombero. Aún estamos viendo cómo podemos reparar esto mientras estamos buscando sujetos de prueba que no sean personas relacionadas al proyecto o familiares cercanos o lejanos. Esta noche discutiré con nuestro jefe acerca de ese asunto, solo espero que todo salga bien. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 59, por lo visto mi intento de hacer cambiar de opinión a nuestro jefe fue en vano, ya que al parecer como era decisión del propio Norman, prácticamente él no podría cambiar nada, pero puedo asegurar que a nuestro jefe no le molesta para nada. Estos 2 días han enviado a un equipo de búsqueda y reconocimiento para encontrar personas desamparadas o sin hogar para hacerlos venir de manera voluntaria, a cambio de una compensación económica. Para mí esto es simplemente una barbaridad, pero necesitamos avanzar. Yo personalmente decidí no formar parte de esto, pero por más que me desagrade la idea, es por el bien del mundo, y sé que cuando la gente lo sepa lo entenderá, o al menos eso espero. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 64, hoy es un día muy agridulce. Por un lado logramos algo con nuestro simbionte, pero por el otro pareciera que hay algo que estamos haciendo mal. No lo sé, es complicado de poder explicar. El día de hoy hicimos las primeras pruebas con algunos cuantos hombres de avanzada edad que vivían debajo de un puente en una ciudad cercana. Eran algunos ancianos drogadictos y alcohólicos, por lo que convencerlos no fue nada difícil, solo se les dio lo que quería y accedieron sin ningún problema. Esto me pareció un poco deprimente, esas personas solo aceptaron porque querían seguir alimentando sus vicios, en lugar de pensar en su propio bienestar. Como iba diciendo,
las pruebas fueron un éxito a medias, un enorme avance diría yo, pero pasó algo. El B-252 estaba haciendo un gran trabajo en cuanto a sanar el cuerpo humano, limpiando el sistema de esas personas de todos los venenos que pudieran haber en ellos lentamente. Sin embargo, suspira, falló, no sabemos qué sucedió. Quizás la cantidad de veneno que el simbionte trató de eliminar era demasiado para ser su primera vez, o quizás debimos hacer una mejor inspección clínica del sujeto, no lo sé, solo sabemos que de manera inconsciente el simbionte succionó la vida de su huésped. Quizás el darle la capacidad de movimiento como un organismo vivo tuvo que ver en su resultado, aunque en lo personal fue un buen toque. Veremos qué sucederá más adelante. Siguiente video. Parker. Hablando en voz baja, bitácora de Richard Parker, día 73, hace más de 2 meses que empezamos este proyecto, y en todo ese tiempo nunca había visto algo como esto. La noche de ayer logré escuchar a nuestro jefe del proyecto hablar directamente con alguien por teléfono, no sé con quién fue, y tampoco escuché mucho, pero lo que logré oír bastó para mí. Nuestro jefe quiere venderle el simbionte a alguien, quizás con quien hablaba era un ejecutivo de HMAX, o Stark Industries, no me sorprendería. En malas manos el simbionte podría pasar de ser una respuesta a miles de enfermedades, quizás la cura del cáncer, a un arma de alto nivel letal. Estoy seguro de que el jefe no me vio cuando escuché su conversación, pero creo que empieza a sospechar. No me ha quitado la vista de encima desde la tarde, es como si me estuviera analizando. Solo puedo evitarlo cuando estoy en el baño. Logro encontrar un punto ciego donde las cámaras no pueden verme ni oírme. Es justo esto, debo irme, o empezar a preguntarse por qué me estoy tardando tanto en el baño. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 78, perdón por no haber podido grabar, pero ahora nuestro jefe de proyecto últimamente se ha vuelto paranoico, ha mantenido vigilados a casi todos mis colegas, entre ellos yo, al grado de que ahora nos ha puesto como ley de que ahora viviremos dentro de las instalaciones en lo que dura el proyecto, ha reforzado la seguridad dentro del laboratorio, y mantiene vigilado al simbionte constantemente, incluso deja a un guardia armado vigilándolo cuando todos estamos descansando. Siendo ese el caso, solo podré estar cerca del simbionte cuando trabaje con él, lo cual me resulta bastante inconveniente. Hay algo que no le he dicho a nadie. Parecía que quería formular palabras. Parker. Habla en voz baja, bitácora de Richard Parker, día 85, hoy pasó algo sumamente extraño. Mientras trabajaba con el simbionte, pude entrar en contacto con este por solo unos instantes, tal vez fueron unos segundos, pero para mí parecieron minutos enteros. No sé qué sucedió, pero pude escucharlo, a él directamente. Intentó comunicarse conmigo mediante palabras, o más bien, solo fueron palabras a medias, pero pude sentirlo, pude sentir mediante su instante de unión conmigo. Se sentía confundido y enojado al mismo tiempo, parecía que quería saber lo que ocurría a su alrededor. No lo sé, fue un sentimiento extraño, solo yo sé esto. No he podido decírselo a nadie porque ahora ya no sé si puedo confiar en mis propios compañeros. Al parecer están buscando la forma de aliarse con nuestro jefe para poder salir ilesos de lo que sea que esté sucediendo con el proyecto. Ya no sé si tratamos de salvar vidas y curar enfermedades. Honestamente, no sé qué hemos hecho. Siguiente video. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 87, lo he descubierto, ahora lo entiendo todo, el por qué el simbionte no se pudo fusionar con su huésped la primera vez, y el por qué pudo ser capaz de comunicarse conmigo, deben ser compatibles.
tanto el huésped como el simbionte, no solo de forma biológica, sino también psicológica. Al parecer, el poco movimiento y limitado razonamiento que le dimos, lo han hecho convertirse en todo un organismo vivo, con capacidad de pensar, de razonar y ver el mundo a su alrededor. Todo esto mientras aún conserva las capacidades con las que fue manufacturado al principio. Esto es algo sin precedentes y que nunca antes hemos visto. Solo imagínenlo de esta manera: al cobrar conciencia hace menos de 2 días, es capaz de poder ver y pensar como un recién nacido. No sabe nada de su alrededor y solo se expresa con ayuda de las emociones que lo han estado rodeando, que han sido confusión y enojo. Las ha estado aprendiendo e imitando como lo haría un niño que sigue a un adulto. Como lo haría un hijo siguiendo a su padre. No he sabido cómo está mi familia desde hace una semana. Deben estar preocupados, sobre todo Peter. Hablaré cuando tenga algo que informar. Parker. Bitácora de Richard Parker, día 90, hace unas horas nuestro jefe del proyecto ha dado por finalizado el proyecto. Esto es absurdo por no decir que es una decisión idiota. Al B-252 le faltan muchas fases de pruebas más, no solo por el hecho de que la prueba en humanos falló, sino porque también no estamos muy seguros sobre si un hombre adulto podría resistir la simbiosis aún si llegara a ser compatible. El simbionte necesita tiempo para poder ver más allá de solo los muros del laboratorio, necesita madurar de alguna manera y ver su entorno fuera de su área de contención. Ahora que he descubierto que ha cobrado una conciencia propia, no puedo permitir que el simbionte se acostumbre a las emociones negativas. Eso podría corromper su función original y convertirlo en lo que el jefe desea en realidad, un arma. Hoy lo confrontaré de una vez por todas. No dejaré que Carlton se salga con la suya y use algo que beneficiará a la humanidad entera solo para que él pueda autoengrandecerse. Con la venta a cualquier idiota gubernamental, tengo que ser fuerte, por mí, por las personas, y por mi familia. No hay otra opción. Liberaré al simbionte antes de que Carlton pueda llevárselo. Parker. Está agitado y corriendo. Bitácora de Richard Parker. Finalmente lo he hecho. Confronté a Drake y pude confirmar que mis sospechas resultaron ser ciertas. Nuestro jefe quería el simbionte, no para venderlo, sino para producir más de ellos y usarlos para su beneficio. Apenas se empezó a sentir acorralado, decidió finalizar el proyecto cuanto antes. He llamado a la policía y le he notificado a Oscorp sobre esta traición antes de enfrentarme a Carlton. Se escucha una explosión. Están destruyendo toda la evidencia y desconectando todo lo que puedan encontrar. Logré guardar estos vídeos en una memoria en la computadora central y en mis archivos personales. Nadie sabe aún que he liberado al simbionte, pero no tardarán en descubrirlo. Antes de hacerlo logré hacer unas pequeñas modificaciones a su estructura. Logré reiniciarlo de alguna manera, únicamente quitándole los recuerdos que quedaron grabados en su ADN. Los humanos con los que se fusionó, será casi como una segunda oportunidad de iniciar de nuevo y con otro huésped, uno con el que sea compatible, además de que a medida que el simbionte se mantenga unido a su huésped, este tendrá la capacidad de adaptarse y de aprender de sus emociones, su razonamiento, su psicología y personalidad. Todo. Me preocupa que haya podido conservar parte de las emociones negativas que logró absorber en el laboratorio durante el tiempo de vida y conciencia dentro de las instalaciones. Se escuchan disparos. Solo me queda rezar con que el primer ser humano con el que se encuentre sea el adecuado para él. Se sube a un auto. Necesito alejarme lo más rápido que pueda y esconderme al menos un tiempo. Si están viendo esto, presten atención.
Arranca y conduce, el simbionte no es perverso, necesita aprender, necesita ser guiado, puede ser la mayor fuerza en apoyo a los seres humanos, con todo y nuestros defectos, solo necesita que lo guíen correctamente, al igual que todos nosotros. Se corta el video. Narración normal. Los 5 vídeos habían terminado, y ante esto Lincoln no hizo más que dejarse caer pesadamente en la silla en la que se encontraba sentado. Había recibido demasiada información de un golpe y necesitaba procesarla poco a poco, viendo las fechas en las que esos vídeos fueron grabados y viendo lo deteriorado y destruido que se encontraba el lugar, hicieron que juntar las piezas fuera prácticamente sencillo y logró que todo cobrara sentido. Todo eso ocurrió precisamente la misma noche en la que Venom y él se encontraron por primera vez, cuando él se encontraba en el patio de su casa, casi moribundo y con el traje de ardilla aún puesto. Rápidamente Lincoln empezó a tener recuerdos de esa noche, donde él simplemente se encontraba malherido y con unos profundos deseos de morir. Fue entonces cuando llegó Venom y curó sus heridas, y no solo eso, sino que también le brindó a él un nuevo propósito para seguir viviendo. Ahora tenía respuestas luego de haber visto esos vídeos, pero también tenía preguntas. Sin embargo, tuvo que dejarlas de lado unos momentos para enfocar su atención en su compañero, el cual se encontraba bastante callado. Desde que comenzaron a ver los vídeos, Lincoln podía hacerse una idea de lo que estaba pasando por la mente de su amigo, pero de todas formas, decidió preguntar. Lincoln. Venom, ¿estás bien, amigo? Pregunta con un tono de preocupación. Sí, ¿por qué no habría de estarlo? Contesta sin vacilar. Lincoln. ¿Lo dices en serio? Acabamos de ver prácticamente tu origen en estos vídeos. ¿Eso no mueve algo dentro de ti? No lo sé. ¿No te sientes molesto o triste por todo esto? Pregunta esperando una respuesta o reacción. Lo único que estos vídeos me hacen sentir es pena por esos sujetos. Se ve que eran unos mediocres hasta para hacer bien su trabajo, ni siquiera pudieron evitar que escapara. Lincoln. Venom, estas personas dieron su alma y corazón para poder crearte, para que ayudaras a las personas. Fue el imbécil de Carlton el que se puso por delante de cientos de vidas humanas inocentes, y eso es todo lo que dirás. Niño, yo no estoy dentro de ese monitor en esos vídeos, estoy justo aquí y ahora. Que ellos hayan decidido crearme fue su decisión, no mía, y si ahora estoy vivo es por obra mía, no de ellos. Afirmó con voz demandante. Lincoln. ¿Y qué hay de mí? La noche en la que me encontraste, ¿eso también fue obra tuya o solo fue una coincidencia estúpida del destino? El destino es cosa de cretinos que creen en los horóscopos. Eso fue solo una casualidad, niño. A estas alturas y de tantos años de conocerme ya deberías saberlo. Lincoln. Diablos, no sé por qué siempre que trato de hablar contigo esta clase de cosas, nunca escuchas, ni siquiera parece importarte. Y bien, ¿recuerdas algo al respecto de aquella noche? No realmente, todo lo que sucedió esa noche hasta antes de conocerte me resulta borroso. Solo recuerdo que me encontraba vagando en un enorme bosque completamente oscuro, y la única luz que tenía era el de las luciérnagas y de los autos que pasaban por la carretera, pero solo hasta allí. Lincoln. Ese sujeto dijo que fuiste criado con el propósito de curar a las personas. Eso explicaría el por qué mis heridas sanan tan rápidamente gracias a ti. Además que desde que te tengo no me he enfermado de nada en 10 años, ni siquiera he contraído una pequeña gripe, y el hecho de que hayas aprendido a estar enojado por estar en ese laboratorio tanto tiempo explicaría por qué puedes llegar a ser tan malo y agresivo, aunque de una manera algo pasiva.
dijo este de manera sensata. Puede que sea correcto, aunque preferiría no pensar que mi forma de ser provino de alguien que usa bata de laboratorio y jugaba a ser Dios. Lincoln. Pero hay algo que me llama la atención, el sujeto usó la palabra prototipo para referirse a ti, ¿eso qué quiere decir? ¿Que aún no estás completamente terminado? ¿Cómo lo voy a saber? No es como si dijera batería baja cada vez que me canso, o expulsara microchips por la boca. Lincoln. No, dijo que había un desperfecto contigo, unas fallas que aún no habían podido arreglar, una de ellas causa que no soportes los sonidos fuertes, incluso destruiste el auto de nuestro vecino cuando su alarma empezó a pitar frenéticamente, esa vez casi nos descubren. Bueno, nadie es perfecto, es ridículo que asumieras que yo lo fuera. Lincoln. No empieces, a lo que me refiero es que, si tienes alguna falla o algo parecido, quiere decir que puede ser arreglado, dime, ¿hay algo que recuerdes? No lo sé, tal vez unos códigos especiales, o un botón para oprimir. Ya te lo dije, hasta antes de encontrarte mis recuerdos están prácticamente cubiertos por una cortina de humo, no recuerdo nada en absoluto, solo un enorme dolor de cabeza y en lo que creo yo es mi trasero. Lincoln. Bueno, si ese es el caso, tal vez pueda intentarlo por mi cuenta. Comenta de manera positiva. Chico, si un montón de torpes hombres listos no pudieron resolver algo tan sencillo como evitar que los ruidos fuertes me alteren, ¿qué puedes hacer tú que no sabes ni configurar tu computadora para evitar que tenga virus? Lincoln. Tienes razón, ¿en qué diablos estoy pensando? Necesitamos a alguien especialista en esa área, alguien inteligente, diablos no se me ocurre nadie. ¿Qué hay de tu hermana Cerebrito? Pregunta sin vacilar, Lincoln. Por favor no hables de ella, estoy pensando en cualquier opción menos ella. Entonces, ¿qué se te ocurre, chico del plan? Lincoln. Nada, no tengo nada, estoy en Royal Woods, sin tratar de acercarme a nada y a nadie conocido, sin muchos recursos, diablos, debe haber algo que pueda hacer. Por el momento guardaré estos vídeos, puede que encontremos alguna solución, o nos sirvan más adelante. Ante esto, el albino sacó de su bolsillo una memoria USB que generalmente tiene guardada minuciosamente para cuando su cámara se queda sin espacio o sin memoria, y con la misma la conecto a la fuente principal de la computadora, de esta manera copiando y guardando los 5 vídeos que se encontraban en esa carpeta. Intento lo mismo con las otras carpetas, pero estas incluso necesitaban una contraseña para ser copiadas y guardadas. Por lo que fue inútil, el albino iba a tener que esperar unos cuantos minutos a la espera de que la transferencia terminara. Por otro lado, en un lugar muy alejado a ese lugar, se encontraban hombres y mujeres trabajando casi en contra de su voluntad en unas instalaciones similares a las que se encontraba el albino, solo que estas eran dirigidas por un hombre con deseos y sueños ambiciosos, y ese hombre era Carlton Drake, quien se encontraba trabajando en un laboratorio aparte en el simbionte apodado C-036. El espécimen aún no tenía avances destacables, pero Carlton contaba con que pronto le traerían sujetos de prueba para experimentar. Sin embargo, sus pensamientos y su investigación fueron irrumpidos por el Dr. Otto Octavius, quien entró al laboratorio para darles unas noticias importantes a Drake. Octavius. Señor Drake, venga rápido, es una emergencia. Dice interrumpiendo, Drake. Estoy a mitad de algo importante, Otto, dime qué sucede. Pregunta algo molesto, Octavius. La alarma del laboratorio abandonado ha comenzado a sonar. Alguien logró entrar. Drake. Espera, ¿qué? Pregunta alarmado, ¿cómo ocurrió? Se supone que ese lugar lo tenemos vigilado desde hace años. ¿Cómo es que? Recibe una llamada y contesta, ¿quién es? Fisk.
Al otro lado de la línea, Drake, me está llegando un aviso de que una alarma está sonando en esas instalaciones. Dime que no fueron encontrados otra vez, Drake. Nada de eso, Fisk. Contesta con el teléfono en mano. Alguien irrumpió en las antiguas instalaciones pertenecientes a Oscorp, por eso la alarma, pero ¿quién sería tan listo, o tan imbécil como para...? Él, dijo finalmente, debió ser él, estoy seguro. Octavius. ¿Quién? Richard Parr. Drake. No. Lo interrumpe, él ya debe de estar muerto, me refiero precisamente a él, comenta alterado. Octavius. Entonces el otro él. ¿Se refiere al B-252? Pregunta dudoso. Drake. ¿Quién más podría ser? Sabía que aún nos seguía buscando, él junto con el desgraciado de su huésped aún siguen nuestras huellas y dieron a parar al antiguo laboratorio de la Life Foundation. Esta es una oportunidad perfecta. Fisk se dirige a él por el teléfono. Movilizaré a las fuerzas armadas que aún nos quedan. Tú usa tus influencias y diles a los tipos de esa atracción turística que inventen algo para sacar a todas las personas de ese lugar. Lo que menos quiero son testigos. Fisk. Eso haré, más te vale no fallar esta vez. Drake, cuelga. Drake. Baja el teléfono, no necesitas decírmelo dos veces, Otto, saldré unos momentos, esta situación la manejaré yo, necesito que tú te quedes y vigiles a todos en este lugar, y si alguien trata de escapar le vuelas la cabeza, ¿entendido? Le da en un pequeño control. Octavius. Toma el control, entendido, suerte señor Drake. Seguido de esto Carlton caminó con paso apresurado a la salida de aquel laboratorio. Se había presentado una oportunidad casi de oro y no podía desaprovecharla. En las últimas dos ocasiones en las que Carlton cruzó camino con el simbionte todo resultó desastroso para él, siendo primero en Nueva York, y ahora en la ciudad de Royal Woods. Pero ahora él contaba con la ventaja de saber la ubicación del B-252, y no pensaba desaprovecharla. Se armó con un chaleco antibalas y una pequeña pistola y caminó hasta un oscuro pasillo de roca que lo llevó hasta la salida, donde se encontraban varios vehículos de asalto similares a los que usa el ejército estadounidense esperándolo. Sin decir ni una palabra se subió al vehículo para posteriormente partir del lugar. Por otro lado, de regreso al laboratorio abandonado donde se encontraban Lincoln y Venom, el joven albino está husmeando en los archivos de aquella gran computadora. Mientras aquellos vídeos se guardaban en su USB, se encontraba bastante inmerso en lo que estaba haciendo, pero su concentración fue interrumpida por una de las quejas de su compañero de cuerpo. ¿Cuánto más falta para que nos vayamos de este estúpido lugar? Pregunta algo molesto. Lincoln. Ten paciencia amigo, tal vez a ti no te interese de dónde vienes pero a mí sí. Escucha esto, hay unos registros en esta computadora que datan desde hace mucho antes de que comenzara la creación de ti. Este lugar era un edificio de Life Foundation, una subsidiaria importante de la empresa Oscorp, dedicada a la investigación y fabricación de vacunas y antídotos que posteriormente son vendidas en el mercado, aunque esto ya lo sabe casi todo mundo. ¿Y qué tiene todo eso de importante? Lincoln. Estuve buscando en mi teléfono algunos periódicos o notas de aquel entonces y encontré esta. Redacta que este edificio sufrió un incendio terrible en el que muchas personas perdieron la vida. Dijeron que por respeto a las muertes de estos mismos, no repararían ni reabrirían este lugar. Eso explicaría el por qué está casi destruido allá arriba. Supongo que querían encubrir lo que en verdad pasó en este lugar. Lincoln.
Es probable, aunque también es posible que lo hayan hecho para esconder este laboratorio, no lo sé, quizás querían volver en algún momento. De no ser así habrían volado a este lugar y lo habría enterrado para encubrir sus huellas por completo. Eso también explicaría el por qué hay guardias vigilando el área pese a que no hay nadie aquí. Como tú digas, yo creo que simplemente fueron unos flojos y olvidaron explotar este lugar. Lincoln. No lo sé, todo esto es sumamente extraño. Según la nota, luego de aquel suceso la división de Life Foundation sufrió un enorme recorte de presupuesto por parte de Oscorp tras las demandas de las familias de los fallecidos, al grado de que casi desaparecen, dejando únicamente unos pocos edificios de esta misma fundación únicamente ubicados en América. Esto no tiene sentido. Oscorp tiene tanto dinero e influencia en los medios que podría haberles comprado un cementerio entero por cada familiar muerto. Entonces, ¿por qué afectaron a toda la fundación si solo fue problema en un edificio? ¿Será que todos los demás estaban coludidos o únicamente los que hicieron desaparecer? ¿O solo querían lavarse las manos de este asunto? No lo sé, es mucho para pensar. Quizás solo querían que todo el mundo dejara de mirarlos por tal asunto. Después de todo parece que soy algo valioso para esos tipos. Lincoln. No solo eres algo valioso para ellos, Venom, están prácticamente obsesionados contigo. Los simbiontes que había en el otro laboratorio fueron, por decirlo de una manera, réplicas que trataron de hacer a tu imagen o semejanza, pero debido a que no han encontrado a los huéspedes correctos, o al menos a los más adecuados, no han logrado una perfecta simbiosis como en nuestro caso. De todas formas, no podrán lograrlo. 3 de esos simbiontes ya están hechos cenizas, tenemos uno de rehén en el hotel y de momento solo hay uno fugitivo. No creo que puedan hacer mucho en su actual posición, así que ¿por qué preocuparnos? Lincoln. Tienes un punto, pero un simbionte fugitivo sigue siendo un gran problema. Quién sabe a cuántos podría matar antes de encontrar a su huésped perfecto, si no es que esos sujetos armados lo encuentran antes. Además, todavía no sé cómo haré que el otro simbionte decida cooperar con nosotros. Desconecta el USB, pero encontraré una forma de que lo haga, y que me diga todo lo que sabe. Bien, ¿ya tienes lo que tanto querías? ¿Ya podemos irnos? Pregunta insistente, Lincoln. Por supuesto, puede que volvamos aquí otra vez en algún momento. Si no es que, escucho una alarma de la pantalla. Ok, eso no se oye bien. ¿Ahora qué ocurre, niño? Pregunta ante la repentina reacción de su huésped, Lincoln. No lo sé, pero hay que irnos rápido, dice preocupado mientras toma sus cosas y se apresura a salir. De un momento a otro una fuerte alarma empezó a sonar de aquella computadora, acompañado de un parpadeante luz de color rojo, algo que le daba muy mala espina al albino por muchas razones perfectamente razonables. Este salió del lugar y corrió tan rápido como pudo de aquel cuarto hasta las escaleras. Lincoln las comenzó a escalar tan rápido como pudo mientras empezaba a sudar por lo alto que estaba resultando aquella escalada, hasta que sus ojos finalmente vieron la escotilla por la que había entrado, y este procedió a abrirla lentamente, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y así fue. Lentamente procedió a salir de ahí y a tirarse unos instantes en el pasto, a tomar aire debido al agotamiento de haber escalado una altura tan grande a una enorme velocidad. Su vista se posó por unos momentos en el cielo, dándose cuenta que la tarde ya había caído, y que no faltaría mucho para que la noche también lo hiciera. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó unos gritos a lo lejos seguido de algunos disparos de arma de fuego. Esto encendió las alertas rojas en el albino, quien rápidamente se puso de pie y corrió hasta los árboles y matorrales más cercanos. Seguido de esto vio como un montón de vehículos entraron en la zona y rodearon el lugar. De estos salieron un montón de hombres
hombres armados, los mismos hombres a los que se había enfrentado en aquella ocasión, y su asombro creció aún más al ver que de esos autos bajaba el mismísimo Carlton Drake con una radio en las manos. Esto hizo que por la mente del albino pasaran al menos dos ideas claras. La primera era salir de ahí y enfrentar la situación en otro momento, o la segunda que era arriesgarse y detener a Carlton en ese mismo momento y en ese mismo lugar. El albino estaba indeciso hasta que escuchó en su mente a Venom dirigirle la palabra nuevamente. ¿Qué estás esperando, niño? Lo tenemos justo ahí enfrente, hagámoslo carne molida antes de que se escape de nuevo. Lincoln. No, Venom, esta vez no será tan fácil. Mira a esos hombres, mira sus armas, y cuéntalos en total. Es claro que estamos en desventaja. Ya los vencimos antes, lo haremos de nuevo. Lincoln. Si lo hacemos a lo mucho podremos acabar con unos cuantos de ellos antes de que siquiera pueda tocar a Drake. Recuerda lo que esas armas nos hicieron la vez pasada, tal vez retirarse sea lo más inteligente por el momento. No me digas que estás sugiriendo correr como niños asustados, ¿cierto? Lincoln. ¿Es eso arriesgar a que nos noqueen fuertemente antes de siquiera poder defendernos? Créeme que a mí también me hierve la sangre tan solo salir huyendo, pero por ahora es la mejor idea. Diablos, odio correr y esconderme, eso solo lo hacen los cobardes. Dijo con un tono de enojo en su voz, Lincoln. Te entiendo, amigo, te entiendo perfectamente. Dijo resignándose. Narra Lincoln. No pasó mucho de eso antes de adentrarme más en el bosque a paso lento, tratando de no hacer ruido y de no llamar la atención de esas personas. Mi meta era llegar hasta aquel pueblo turístico, puesto que, si lograba confundirme entre la multitud me habré salido con la mía. Pude escuchar a la distancia la orden de Carlton de que los soldados se esparcieran para cubrir más terreno y poder encontrarme. Parece que llego a la lógica conclusión de que no me encontraba tan lejos de donde él estaba, por lo que apresuré un poco más mi paso. Sufrí uno que otro pequeño rasguño en mi cara y manos a causa de las ramas de los árboles. Me aseguré de ser tan cuidadoso, de no llamar la atención, que por un momento creí que la había librado por completo. Sin embargo, canté victoria antes de tiempo, puesto que parte de mi ropa se atoró en una rama grande, y al tratar de soltarme terminé forzando aquella rama, rompiéndola al instante, provocando un ruido que me imagino que llamó la atención de esas personas, y en efecto, de un hombre indicándole a los demás que fueran en mi dirección. Sabía que ya había llamado la atención de esos sujetos, por lo que en un último intento de huir decidí por finalmente usar la simbiosis y salir corriendo de ahí tan rápido como pude, mientras escuchaba una voz que gritaba a manera de una orden. Ahí está, disparen. Seguido de esto, una enorme onda sónica impactó contra un árbol muy cerca de mí, dejándolo con un hundimiento muy notable, resultado del fuerte impacto que recibió al mismo instante que un montón de astillas empezaron a brotar de hasta que finalmente el árbol se balanceó y cayó. Estos tipos no estaban jugando, definitivamente uno o dos disparos me podrían dejar fuera de juego, por lo que sin remedio me vi obligado a saltar de árbol en árbol para esquivar aquellos disparos, haciendo que estos reciban el impacto de los golpes mientras seguía saltando y balanceándome. Era una situación bastante tensa y no podía descuidarme en ningún momento. En un momento dado tuve un aterrizaje duro sobre un árbol, provocando que se rompiera la rama en la que tenía puesto mis piernas, haciendo que cayera unos cuantos metros hasta que con ayuda de mis brazos pude detener mi caída. Ese preciso instante pude ver cómo aquel
aquellos hombres apuntaron una vez más sus armas hacia donde estaba, por lo que sin más remedio salté y a tierra firme, cayendo encima de algunos de esos soldados, dejándolos malheridos o con algunos huesos fracturados. Por amortiguar mi caída, aproveché esta oportunidad para inmovilizar o dejar fuera de combate a los soldados que se cruzaban en mi camino, todo esto mientras ellos disparaban sus armas sónicas, y yo las seguía esquivando tanto como me fuera posible, tacleaba y golpeaba a estos hombres tanto como pudiera, asegurándome de no matarlos, mientras me mantenía en constante movimiento y corriendo, hasta que luego de unos instantes más, en un abrir y cerrar de ojos ya me encontraba enfrente de esa gran valla metálica. Sin perder más tiempo tomé impulso y salté lo más fuerte que pude, pasando por encima de ella. Mis ojos se posaron un momento en tierra y pude ver a aquel guardia que vi en la mañana, tirado en el suelo y con un hoyo en la cabeza de donde aún salía sangre. Era evidente, los gritos de hace un rato fueron de él, lo asesinaron. Una vez logré saltar la barda seguí corriendo hasta tomar una distancia segura, pude escuchar cómo arrancaban sus autos, y en ese instante supe que era el momento, por lo que sin perder más tiempo usé finalmente mi camuflaje, desapareciendo ante los ojos de esos tipos y acelerando más mi paso, hasta perderlos de vista. Corrí y seguí corriendo hasta que a la distancia pude ver unas luces alumbrando tenuemente el lugar, que ya casi había sido consumido por la oscuridad de la noche. Era la atracción de los peregrinos, pero había algo raro, pude ver a los empleados del mismo, llevándose a las personas consigo hasta la salida, hasta que estos subieron a algunos autobuses los cuales ya se encontraban partiendo. Supe en ese momento que estaban sufriendo una evacuación del lugar, corrí rápidamente y me lancé a la hierba que se encontraba cerca del lugar, perdiendo la simbiosis y volviendo a la normalidad. Traté de guardar la calma y de controlar mi respiración puesto que aún me encontraba algo agitado por lo de hace un momento. Me acerqué hasta la salida sin ser visto por alguien del personal o por las cámaras, hasta que finalmente en un descuido pude mezclarme con los demás turistas, y pude salir de ese lugar. Abordé uno de los autobuses en los que se encontraba subiendo todo el mundo y me senté. Traté de parecer lo más calmado posible, sin embargo aún seguía agitado por la experiencia de hace unos minutos. Me senté junto a la ventana que daba al exterior, alcé la vista un momento y vi aquellas luces de los autos de esas personas. Creo que nadie más que yo los vio, al parecer pude despistarlos. Ahora pasarán la noche entera buscándome, sin saber que estoy por irme de ese sitio. Por un momento quise saltar de la felicidad puesto que logré evadir a esos sujetos por poco, pero la gracia y la felicidad no me duró mucho, puesto que mi cabeza empezó a procesar todo lo que sucedió en ese bosque. Tal parece que tendré más trabajo de lo esperado. Como sea, de todas formas ser un héroe siempre resulta pesado. El autobús finalmente arrancó y partió del lugar. Yo pude soltar un suspiro bastante pesado en señal de que lo peor ya había terminado. Por ese día, me quedé viendo a la ventana un rato, podía ver mi propio reflejo además del paisaje boscoso de Michigan por mi ventana. Pude notar que ya la noche finalmente había caído, por lo que la oscura carretera no era iluminada por las luces del autobús y de algunos autos que pasaban cerca de nosotros, por lo que sin miramiento alguno, me puse cómodo en el asiento en el que iba, mientras seguía mirando por la ventana. Después de unos minutos estando así, sin darme cuenta, caí finalmente dormido, producto del cansancio y del estrés vivido el día de hoy. No me importó, de todas formas el conductor avisaría cuando hayamos llegado a Royal Woods, así que solo me dejé llevar. Carretera de Estados Unidos, 10:28 de la noche.
El camino de aquella carretera se encontraba oscuro, y sin mucha actividad por el lugar, siendo este alumbrado por la tenue luz de un auto que conducía por esa misma zona, un auto blindado. Sin embargo, este no era un auto blindado cualquiera, era un auto blindado perteneciente a la policía de Brooklyn en dirección a Texas con ayuda de algunas fuerzas especiales de Nueva York, con la misión de llevar algo, o para ser más preciso, alguien, una persona sumamente peligrosa que se encontraba en la parte trasera de ese mismo auto. Por ello, además del conductor y su copiloto, en la parte posterior iban policías altamente armados con un trabajo en mente: vigilar al hombre que hacía allí encadenado con grilletes reforzados y portador de un bozal, como si de un perro salvaje se tratara, además de estar completamente inmovilizado, puesto que éste se encontraba, por decirlo de una manera, encadenado a la pared. Los oficiales que iban dentro de la unidad hacían comentarios y alguno que otro chiste acerca de cómo morirá Aku, el hombre a que estaban vigilando. Puede que algo como eso muchos lo tachen de inmoral o morboso, pero esos comentarios estaban más que justificados. Por otro lado, aquel hombre de cabellera roja no decía ni una sola palabra. Él sabía algo que sus carceleros no sabían, y eso era, que alguien iba a ir por él en ese instante, soltando de esta manera una escalofriante sonrisa. En un momento dado, el conductor de aquella unidad decide mirar por su retrovisor, y logra distinguir a otro vehículo detrás de ellos. Él pensó que se trataba de un conductor que trataba de rebasarlos, por lo que encendió las direccionales y le hizo señas con la mano para darle a entender que podía rebasarlos, pero por alguna extraña razón aquel auto seguía detrás de ellos. El conductor no sabía el por qué aún no los rebasaba, así que insistió en sus señales, hasta que por medio del retrovisor pudo ver como una ventanilla de aquel auto empezó a bajar y de este se asomó un hombre con un traje de color negro, y que este portaba algo grande en las manos. Antes de que el conductor pudiera percatarse de la situación, el sujeto detrás de ellos disparó. Hombre de traje. Señor, lo tenemos. Y así alcanzamos el último capítulo actualizado por el autor. Si quieres que continúe, apoya al autor y dile de mi parte que actualice. Si te gustó, dale me gusta, que eso me ayudará mucho para que crezca este canal. También puedes compartir, para que llegue a más gente que les guste, y no olvides suscribirte. Subo vídeos de lunes a viernes. Ahora tengo una cuenta en PayPal, y si quieren pueden donarme lo que quieran. Estas donaciones serán utilizadas para mejorar este canal para ustedes. Podrán encontrarlo en la descripción del video. Bien, nos vemos en el próximo video. Chau chau.